Hola mi gente, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy he querido hacer este pequeño video porque han surgido unos rumores en redes sociales, especialmente por el programa Yal Konushalin que conduce la presentadora Eshe Arkan, y allí pues surgió el rumor de que Mer Ramazan está teniendo un romance con la cantante Hilal Yelekshi del grupo Manifest. Yo le voy a estar dejando aquí las imágenes de las chicas del grupo donde ella canta. Ella es cantante y bailarina también. Y luego de estas declaraciones de Eshe Arkan, pues las redes han explotado y tanto Hilal como Mert no han desmentido nada. Es decir, que los rumores están caminando en las redes sociales por todo internet y ellos no han hecho declaraciones hasta el momento que yo estoy realizando este video. Entonces he querido preguntarle al tarot qué está pasando entre Hilal Yelekshi y Mer Ramazan y si son ciertos estos rumores. Entonces vamos a preguntarle a las cartas que nos muestren lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Hilal Yelekshi y Mer Ramazan están teniendo una relación amorosa. Hilal Yelekshi y Mer Ramazan están teniendo una relación amorosa. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Diez de bastos. El sumo sacerdote. Seis de bastos. El carro. Y el 3 de oros. Bueno, mi gente, aquí está muy claro en la tirada. Les voy a ir explicando para que entiendan qué está pasando. A ver, estas dos cartas de aquí me están hablando de fama, me están hablando de éxito, me están hablando de poder. Entonces, ¿qué me quiere decir el 6 de bastos y el carro? Me está queriendo decir de que estas noticias y rumores que están corriendo por todas las redes sociales y que se infundaron en este programa de televisión, es decir, iniciaron allí, pues lo que están queriendo es buscar llamar la atención, aumentar el rating del programa. Fíjense que este 6 de bastos habla de reconocimiento, de llegar a un sitio de gloria, de éxito. Y el carro es una simbología que nos muestra que algo avanza, que va rápido. Entonces, la combinación de las dos cartas nos está mostrando de que este deseo, este ego, esto es una carta de mucho ego inflado, de esas ganas de esa televisora y de esa persona que dio la noticia de querer sobresalir y llamar la atención y ganar rating, pues con el carro lo que ha sido es que se ha disparado
esa noticia por todas las redes sociales. Y el carro también me habla de fama y también me habla de ego. Entonces es una combinación que, como les estoy comentando, sale de la idea de ganar pues seguidores en redes o dinero por todos estos comentarios, porque el programa tiene más audiencia y la gente lo ve más. Y fíjense cómo este hierofante o sumo sacerdote me está hablando de alguien que tiene poder. Es una persona que tiene un estatus, una jerarquía y que llega a muchas personas. El hierofante me habla de una figura, en este caso en la televisión, porque esto lo vamos a traspolar en donde ocurrieron los hechos, donde surgió la noticia, que fue en un medio televisivo llamado Yal Konushalim, que en español sería Ven, hablemos, donde se habla de chismes de farándula y otros temas de ese tipo. Entonces, aquí me está hablando de una persona que tiene un cierto prestigio, tiene un cierto poder, que ha utilizado su puesto y su lugar dentro de ese medio televisivo y esa capacidad de llegar a muchas personas para poder sacarle jugo a la cuestión y poder tener éxito y poder tener un poco más de fama y de audiencia. Estas son las energías centrales de la tirada. Por lo que yo no estoy viendo aquí ninguna relación entre Hilal Yelekshi y Mer Ramazán. Las cartas me están hablando de lo que les estoy explicando, que lo que se muestra es rumores que son inciertos. Y fíjense cómo comienza esta tirada con un 10 de bastos. Y el 10 de bastos es una energía que acompaña a Mer Ramazán de Mir. Es como un peso o un lastre sobre sus hombros por ser una figura pública y tan famosa en Turquía. Por una parte, es muy bueno porque le da como esas posibilidades de conseguir buenos trabajos, de tener buen salario y tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Pero por otro, es un lastre y un peso bien grande que él tiene que cargar sobre sus hombros. Ser famoso también tiene su parte negativa o su parte oscura. Y es todo esto que estamos viendo. Que pueden sacar una noticia debajo de, como decir, el as debajo de la manga y ya lo están vinculando con personas que él no tiene nada que ver. Aquí no dice nada de que ellos tengan ninguna relación. Esta información, por lo que dicen las cartas, es completamente falsa. Y fíjense cómo termina la tirada con el 3 de oros. El 3 de oros, si ustedes pueden ver, les voy a acercar la carta. Ven a una persona escribiendo. Por lo tanto, esta escritura que está haciendo este hombre no es más que las declaraciones que van a hacer o uno o el otro, ya sea Hilal o ya sea Mert, o ya sean los dos. Es decir, el 3 de oros me está marcando una energía de valoración, una energía de decir, me están vinculando con esta persona y yo tengo que tomar acción sobre esto. Por lo tanto, el 3 de oro me habla de un tema de valoración personal y de un crecimiento en esa valoración. Por lo tanto, luego de que él se reúna, estoy hablando de Mert, luego que Mert se reúna
con sus asesores, con la gente que son muy allegadas a él y que trabajan con él, van a sopesar, van a valorar todas estas cuestiones, todo lo que está ocurriendo. Recuerden que el 3 de oro viene de un número 2. Por lo tanto, van a ver todo tema de valoración, qué me puede aportar, qué me puede quitar, me conviene, no me conviene el rumor, porque señoras y señores, esto es negocio. Y es como dice el dicho, no hay mala publicidad. Todos ellos están ahora en un momento de descanso, pero luego vienen los proyectos y mientras más publicidad tenga el actor, mientras en más chismes pues lo estén vinculando, más fama tiene. Es verdad que Mert no tiene necesidad de que lo vinculen con nadie para tener más fama porque él es hiper mega famoso en Turquía y en parte del mundo. Pero sí es verdad que ya sea los productores y los asesores de Mert sí valoran todo este tema y pues sí revisan los pros y los contras y deciden, bueno, me conviene o vamos a esperar un poco, deja que el rumor se esparza más y después hacemos una declaración o lo que ellos decidan hacer, o dejarlo así o hacer la declaración. Con el 3 de oros a mí me está hablando de que alguien va a hacer una declaración, posiblemente Mert sea el que la haga. Hasta el momento en que yo he hecho esta tirada, nadie, ninguno de los dos, ni Hilal Yelekshi ni Mert Ramazan han escrito nada en sus redes sociales ni han desmentido. Pero el 3 de oro final me habla de eso, de un problema de valoración en donde se van a sopesar, se van a medir pues los temas del asunto y van a tomar decisiones en cuanto a, bueno, vamos a actuar y entonces vamos a declarar sobre este tema que se está hablando tanto en las redes de Hilal Yelekshi. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Esto no ha sido más que rumores. Aquí no hay nada entre Hilal Yelekshi ni Mert Ramazan. Aquí lo que habla es de gente que quiere ganar fama, tener más audiencia en sus programas con todos estos actores. Y nada, aquí no hay nada entre los dos, así que hasta aquí el video de hoy. Espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Chao, chao.